Enorme poder estar aquí con ustedes y nos sentimos felices y gozosos por la presencia suya en este lugar. Así que siéntase feliz, así como nosotros estamos gozosos de poder tenerle y poder compartir con ustedes. Durante toda esta semana nosotros vamos a hablar acerca de Jesús viniendo a esta tierra, viniendo al ser humano para poder rescatarlo. Y entonces Jesús al rescate, como dice nuestro canto tema. ¿Cuántos creen y entienden que Jesús ha venido para rescatarnos? Amén. Entonces, en esta semana, permita que Jesús ejerza esa influencia poderosa para que el ser humano pueda ser tomado de donde está y pueda ser llevado a su presencia mientras nos preparamos para encontrarnos con Él, y entonces Él pueda rescatarnos definitivamente de esta tierra, de este mundo, de la contaminación de pecado y sobre todo de las garras del enemigo que está afanado por destruir al ser humano. Amén. Y esta noche nosotros iniciamos justamente hablando acerca de qué somos nosotros. Es decir, ¿qué es el ser humano? ¿Qué aspectos yo tengo que evaluar, que ver para decir el ser humano es esto o es aquello? ¿Por qué el ser humano es tan importante para Dios, para el cielo, que han dejado todo, han hecho todo para venir a esta tierra y hacer la labor más grande que existe, que es rescatar un mundo entero caído en contaminación de pecado? ¿Qué hay en mí? Usted puede ver su condición, así como David, que dice: bueno, yo cuando veo los cielos, obra de tus manos y todo lo que tú has creado, me pregunto, ¿qué hay en mí para que tengas de este ser humano impío misericordia y te acuerdes de mí? Oh, es decir, en nosotros debe haber algo especial. Por lo tanto, en esta noche nosotros entenderemos qué es lo que hay en el ser humano para que Dios esté tan afanado, tan preocupado en querer tomarlo y poder rescatarlo y hacer de él lo mejor que hay en esta tierra. Yo quiero invitarle para que incline su rostro y podamos nosotros hacer nuestra oración y juntos iniciar el estudio de la Biblia. Oramos. Querido Dios y Padre eterno, gracias te damos en esta noche por ser bueno con nosotros. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por cuidarnos, gracias por la vida. Gracias porque nos permites venir a este lugar para juntos conectarnos contigo y abrir tu palabra para ser instruidos, iluminados y llenados de esperanza por medio de ella. Por eso, Señor, Jesús al rescate es la operación, es la mayor misión que el ser humano podrá ver a lo largo de la historia. Cómo Dios se hizo hombre y cómo ese hombre, siendo Dios, vino a morir por nosotros, pero no solamente eso, vino a rescatarnos. Por eso, Señor, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón para abrir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo voy a pedirle a quienes han traído Biblia y tienen un poquito más de versatilidad para manejar la Biblia, tenga la bondad y la misericordia de compartir ese texto bíblico que a usted se le hace fácil encontrar. ¿Ok? Así que por ahí yo espero ver a los hermanos que saquen su Biblia y puedan compartir con aquellos que de repente no han traído Biblia o no tienen una Biblia. Usted que sí tiene, sienta el privilegio de poder compartir la palabra de nuestro Dios a nuestros hermanos que están en esta noche. ¿Qué es el ser humano? A lo largo de los años se han dicho muchas cosas acerca de qué es el ser humano. Por ejemplo, lo han tratado de describir a la luz de la sociología, de la psicología, de la biología, diciendo, bueno, el ser humano es esto, aquello, lo otro. Y hay tres aspectos que a mí me gustaría resaltar. Hay un grupo que dice que el ser humano es estrictamente un ente biológico que apenas se diferencia de los animales. Por lo tanto, los que piensan de esa manera consideran que el ser humano no es tan diferente a un animal
de valor. Es decir, no hay ningún problema en lastimar a otro ser humano, porque al final es simplemente ser humano por ser un ente biológico. Otros dicen que el ser humano se presume que es ser humano y se define por la capacidad de razonar. Quienes piensan así le dan más prioridad a la lógica común humana más que a lo que la Biblia dice para nosotros. Pero hay un tercer grupo que dice: el ser humano es un individuo creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, los que piensan de esa manera tienen en alta estima lo que es un ser humano. Independientemente de cómo nosotros hayamos sido creados y el efecto que produce la sociedad en mi vida, en mi mente y en mi desarrollo, yo tengo un concepto que de repente yo no lo tengo claro, pero mi forma de actuar, de ser, de hablar, determina en cuál de estos conceptos yo estoy. Pero esta noche nosotros intentaremos o describiremos lo que la Biblia dice acerca del ser humano y responderemos a la pregunta: ¿qué es el hombre o qué es el ser humano? Vamos entonces a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26, el primer texto bíblico para leer esta noche. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, y sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando nosotros le damos un vistazo al texto bíblico, en los versículos anteriores, nosotros encontramos, por ejemplo, en el versículo 6 de Génesis 1, luego dijo Dios: haya firmamento, y existió el firmamento. Versículo 9, también dijo Dios: reúnanse las aguas, y se reunieron las aguas. Versículo 14, dijo luego Dios: hayan lumbreras, y existieron las lumbreras. Versículo 20, dijo Dios: produzcan aguas en las aguas seres vivientes y aves en los cielos. Es decir, cuando usted verifica los versículos anteriores al versículo 26 de Génesis capítulo 1, usted nota, usted encuentra en el texto que Dios dice: surja, haya, parezca, exista. Estas son acciones en tercera persona, son verbos impersonales, es decir, no ejercen una influencia de forma directa en primera persona. Es decir, Dios dice: aparezca esto, surja aquello, haya esto otro, y entonces las cosas fueron surgiendo. Pero cuando nosotros vamos al versículo 26, hay una variante que no se repite en los primeros versículos de Génesis capítulo 1. Es decir, Dios pasa entonces de decir: surja, aparezca, haya, exista, y ahora deja los verbos impersonales y se vuelve personal. ¿Por qué? Porque el versículo dice: entonces dijo Dios. ¿Qué cosa? Entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Muy bien. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Yo le pregunto, ¿está diciendo Dios: hayan hombres? No. ¿Hayan seres humanos? No. ¿Existan seres humanos? ¿Surjan? ¿Aparezcan? No. La narrativa del texto pasa de aspectos generales de creación a un punto y aparte en el proceso creativo que Dios está desarrollando. Y entonces viene Dios y dice: hagamos al hombre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, incluidos en ese hagamos, enfocados en el objetivo de crear al ser humano. Por lo tanto, cuando Dios cambia a un verbo personal, es porque lo que va a hacer es de suma importancia para Él.
simple árbol, no es un simple pez, no es un simple objeto, sino usted es lo más importante que Dios ha creado en todo el universo. Amén. Esa consulta hagamos es una consulta entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, involucrados en esforzarse para que el ser humano sea lo mejor que hay en el proceso de creación. Por lo tanto, dígale al que está a su costado, lo conozca o no, tú eres lo más importante que Dios ha creado. Y si usted no cree que es así, usted vea lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que Dios se interesó en crearnos a nosotros perfectos. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice en el mismo versículo 26 que Dios dijo que sea el hombre a nuestra imagen. Es decir, imagen se refiere a aspectos físicos semejantes a Dios. Pero entonces el versículo también dice, y que sea semejante, que sea conforme a nuestra semejanza. Es decir, que también tenga aspecto moral, que tenga la libertad de elección, que tenga la capacidad espiritual, que sea un ente moral, espiritual, es decir, un ser completo. Imagen, igual que Dios, semejanza con las mismas características que Dios. ¡Wow! O sea que si usted es blanco, negro, alto, chaparro, mediano, lo que usted sea, usted es imagen y semejanza. Eso me hace sentirme a mí orgulloso, porque yo soy lo mejor que Dios tiene. Amén. Eso me hace sentirme a mí único, porque ese Dios se ha dedicado en mí para hacer de mí lo mejor que Él tiene. Más adelante, Hechos capítulo 17, versículo 26. Entonces Lucas ahora enfatiza lo diferente, distintivo y singular que es el ser humano. Y entonces amplía de una u otra manera el mismo mensaje que acabamos de ver en el versículo 26. Lucas capítulo 17, versículo 26, 27 y 28. Imagen y semejanza de Dios son ustedes, somos nosotros. Ok, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos 26 al 28. Hechos 17. Dice el texto: de una sola sangre has hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les has prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpándolo pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como alguno de nuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo nosotros somos. De una sola sangre. ¿De qué sangre es usted? Una sangre azul. No, es de la sangre de Dios. Lo que corre por mis venas es la misma sangre de Dios, porque yo vengo y he salido de esas manos maravillosas creadoras. Entonces, queridos hermanos, lo que Dios ha hecho, dice, es lo mejor que hay en el proceso de creación. Es la cúspide de la creación, es la corona de la creación. César, Pedro, Juan, ustedes son la corona de la creación de Dios. El hombre ha sido entonces creado a imagen y semejanza de Dios, y es lo mejor que Dios tiene y pudo haber creado. Ni siquiera los ángeles
son imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia tampoco dice que los seres de otros mundos son imagen y semejanza de Dios. Pero la Biblia sí dice que usted y yo somos imagen y semejanza de ese Dios maravilloso. Amén. Volvamos otra vez a Génesis capítulo 1, versículo 27 ahora. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es decir, el versículo 27 tiene aspectos importantes que se respetan a la hora de leer la Biblia. Y aquí en este versículo hay una triple repetición del verbo creó.